Aedas Homes trabajamos para que tu vida en casa sea más bonita. Aedas Homes. Bonita la casa, bonita la vida. Javier Ruiz Capillas es cogestor de fondos Small Caps en Santander Asset Management. Hola Javier, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Encantado, muchísimas gracias por estar hoy acompañándonos en Business Connection. Y saludo también, ya le veo, a Francisco Rodríguez Dachil, es socio director de Lombia Capital. Hola Francisco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, encantado Fernando, de buenos días. hablar ¿Qué tal? contigo. Bueno, lo primero de Igualmente. todo, os pregunto a los dos porque tenemos ya la convicción de que hemos entrado en un nuevo periodo de turbulencias en los mercados. El horizonte, bueno, pues se ha nublado un poco. El sector de medium y small caps ha sido uno de los que más potencia de fuego ha desplegado en la primera parte del año y no sé si ahora prevéis que con estas dudas que han vuelto a surgir en los mercados pueda ser uno de los sectores precisamente más penalizados o más castigados, Javier. Bueno, personalmente no pensamos que el sector de small caps o mid caps vaya a sufrir más que el de las grandes compañías. Pensamos que sí es un momento para tener cierta cautela en los mercados, porque al final llevamos pues una buena primera mitad de año en la bolsa española y en las bolsas europeas con crecimientos de doble dígito, pero es que además si movemos un poco la foto hasta finales del año pasado, cuando se anunciaron la aprobación de las primeras vacunas, el rally es significativo. Entonces estamos ahora en una situación en la que el mercado lo ha hecho bastante bien y por el otro lado tenemos bueno, pues un buen momento de beneficios, porque los resultados del segundo trimestre todavía van a comparar con una base muy sencilla. El año pasado, este trimestre, habíamos estado básicamente confinados y yo creo que todo eso ya está en precio. Lo que el mercado va a estar centrado a partir de ahora es en ver cuánto se puede crecer en la segunda mitad de año y sobre todo de cara al 2023. Francisco, siempre es importante ser selectivos, por supuesto, a la hora de elegir, pero ahora más que nunca. Por un lado, estamos en un momento en el que vuelve a dudarse de la recuperación económica, del ritmo, que el ritmo vaya a ser fuerte, mientras llega también la inflación y todo el debate sobre los tipos de interés. Yo por complementar, Fernando, porque estoy muy de acuerdo con lo que dice Javier, yo creo que estamos en una era también muy disruptiva desde un punto de vista tecnológico, ¿no? Y lleva siendo así muchos años. Y qué mejor segmento que para estar dentro de estas tendencias y de esta disrupción que hoy es imparable, ¿no? Porque hoy en día que no está tocado por la tecnología, por la digitalización. Qué mejor segmento que la de small mid caps, ¿no? En donde las compañías realmente tienen drivers estructurales de crecimiento, aquellas que reinvierten sus beneficios en digitalizarse, en invertir en I+D, en ser pioneros de mucha tecnología que nos está cambiando todos nuestra forma de vivir, ¿no? Entonces nosotros somos unos empedernidos convencidos de que ahí es donde se puede producir el mayor driver de rentabilidad para el futuro, porque son compañías que además, en nuestro caso, que aplicamos filtros de características estructurales de crecimiento, son compañías que pasan a duplicar, a triplicar su tamaño, su capitalización bursátil en cuestión de 3 o 4 años, ¿no? Entonces, bueno, son modelos de negocio que a nosotros nos encantan más allá de su tamaño, porque están fuertemente ligadas y comprometidos con ese desarrollo de su tamaño y de sus márgenes en futuro, ¿no? Antes de seguir, os quiero preguntar por esa noticia que hemos conocido hoy, Profit Warning de Siemens Gamesa. A ver, yo no sé si en vuestro caso, claro, ahora mismo, si estos casos, estas revisiones a la baja, la previsión de beneficios, se pueden reproducir también en compañías del mismo sector, sector energético, renovables. ¿O vosotros creéis que estáis bien cubiertos, centrándoos en vuestra cartera? En nuestro caso, bueno, pensamos que todo esto es un reflejo de uno de los, digamos, nubarrones que tenemos a medio plazo en el mercado, que es el de la inflación ligada a problemas sobre todo de oferta de suministro, es decir, de materias primas, de proceso de fabricación y de transporte. No de que haya un boom de demanda que esté disparando la inflación, sino un problema de la oferta para dar o servir lo que sería unas circunstancias normales, porque seguimos afectados por la pandemia y eso va a seguir afectando durante los próximos meses.
Yo creo que aquí lo que hay que diferenciar son compañías que puedan tener unos riesgos de inflación coyunturales y de corto plazo, de compañías que se encuentran, digamos, dañadas por la pandemia de forma estructural y en el largo plazo. Nosotros lo que apostamos son por compañías que o se han visto favorecidas en sus tendencias por la pandemia y van a continuar esa tendencia a futuro, no es algo coyuntural de un año, o compañías que se han visto afectadas en el corto plazo por la pandemia, pero son fuertes y se van a recuperar en los próximos años cuando vayamos a ver la recuperación cíclica en España, tanto este año como en el 2022. Javier. En nuestra opinión, Fernando, por también contar cómo lo vemos, mira, ese es el gran inconveniente que encontramos cuando hay previsiones futuras basadas en flujos que no conocemos, ¿no? Los profit warnings pueden ser, digamos que se pueden dar en compañías de pequeña capitalización, pero también en compañías más grandes, ¿no? O sea, eso no depende de la capitalización bursátil. Nosotros particularmente en Lombia Capital estamos invertidos no estamos invertidos en segmentos tan cíclicos como puede ser efectivamente materias primas, renovables, y las renovables son un segmento que para nosotros no deja de ser interesante. Francisco, pero disculpa, es verdad que es difícil. Por favor, bajarle el sonido a Francisco para que me oiga. Francisco, te vamos a bajar un poquito el sonido porque te estamos escuchando claramente, pero no te vemos y es importante ir a ver si has apagado la cámara o qué es lo que ha sucedido. Por continuar contigo, ahora. Javier, vamos a centrarnos un poco también en España. Vamos a centrar. Sí. A ver, ahora ya, Francisco. ¿Se me escucha, perfecto, Fernando? adelante. Sí, ahora fantásticamente bien. Ok. Continúa, Francisco, por favor, con lo que nos estabas explicando. Sí. Bueno, por cerrar la idea, nosotros te comentaba que para nosotros el segmento de renovables es muy difícil de valorar, ¿no? Porque no sabemos efectivamente, los flujos futuros, en qué se está basando el negocio. Es un segmento difícil, en nuestra opinión, y nosotros hoy en día no estamos allí, aunque no deje de ser interesante para el futuro, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora que hablábamos un poco de sectores, nosotros en el sector de tecnología médica, en el sector de digitalización, de desarrollo de componentes para la robótica, inteligencia artificial, automatización de la industria, por ejemplo, ¿no? Nosotros invertimos en pequeñas y medianas compañías en Europa, pero que son globales, y creemos que estos segmentos, mucho menos ligados a la evolución del ciclo, sino que son bastante correlacionados, son segmentos muy interesantes que tienen un potencial también de crecimiento para el futuro muy relevante, ¿no? Pregunto cómo veis también la salida de la crisis en España. ¿Qué sectores creéis o pensáis que serán los primeros en salir más fuertes y a cuáles les va a costar un poco más, Javier? Bueno, desde nuestro lado, lo primero pensamos que la salida, desde luego, va a estar muy ligada al ritmo de desescalada que tengamos en España. Al final somos un país que principalmente es un país de servicios y de turismo. Y parece, lo último que hemos visto es que esa desescalada va a ser quizá un poco más lenta de lo que pensamos, pero creemos que es indudable que va a terminar llegando. En cuanto a qué sectores jugar y quiénes van a ser, yo creo que aquí van a salir reforzados sectores que se han mostrado necesarios y que funcionan durante la pandemia, como por ejemplo todo lo que es tecnología relacionada con el teletrabajo o la comunicación, digamos, telemática entre las personas, y sectores que están apoyados por los futuros fondos europeos, como pueden ser otra vez compañías tecnológicas con la digitalización o compañías del sector de energías renovables o de cambio climático. Y por el lado contrario, yo creo que es justamente el otro lado de la moneda, es decir, sectores que han perdido durante la pandemia parte del negocio y que estructuralmente no va a volver. Se me ocurre pensar en este caso, pues si vamos a hablar más tecnológicamente o telemáticamente, que habrá menos viajes de negocios y eso afectará a aerolíneas u hoteles. Y también tenemos dudas a medio plazo sobre el negocio, por ejemplo, las empresas de oficinas, porque no en el corto plazo, pero en el medio plazo creemos que las empresas terminarán intentando rentabilizar
el que los empleados pasan menos tiempo o menos días en las oficinas cada semana, con lo cual ahí creemos que se ha perdido una parte del negocio de forma estructural. ¿Vosotros, Francisco? Sí, ahí yo creo que de acuerdo con Javier, ¿no? Y la puntualización puede ser que qué importante es fijarte en el modelo de negocio, ¿no? En conocer bien la compañía, más allá de hacer apuestas sectoriales que al final, bueno, hay también correlaciones muchas veces bajas entre compañías que conforman un mismo sector, ¿no? Pero para nosotros es muy importante, sobre todo en este periodo de todavía cierta incertidumbre, estamos a las puertas de entender si la inflación que está llegando a los mercados es estructural, es coyuntural. Oye, ¿qué va a suceder con la retirada de estímulos durante los próximos 12 o 18 meses? No, bueno, estamos con algunas dudas todavía que son difíciles de disipar hoy, ¿no? Con lo cual creemos que el verdadero valor de un gestor es conocer de cabo a rabo o de forma muy profunda el modelo de negocio y la historia individual que está detrás de cada compañía, entender cuáles son los drivers de crecimiento, entender, oye, cuál es la calidad del management, entender efectivamente lo que comentaba Javier de tendencias, ¿no? O sea, oye, esta es una compañía que está operando en un nicho de mercado con barreras de entrada, tiene fuertes ventajas competitivas. ¿Qué pasa si llega un competidor mañana? ¿Cuáles son el crecimiento en márgenes de la compañía? Para nosotros eso es fundamental y creo que allí es donde se puede aportar valor hoy en día en un mundo que ha cambiado mucho, pero que al final hay muchos modelos de negocios adaptados, siendo sostenibles, que han salido de alguna forma reforzados después de un periodo de pandemia en donde la mayoría de las personas podemos ver esto como un periodo negativo, evidentemente, para el segmento en donde estamos invertidos, pero fíjate que hay muchos modelos de negocio y en nuestro caso hay muchas compañías que han salido reforzadas por esas barreras de entrada con las que cuentan, ¿no? Entonces yo creo que ahí está también el valor añadido de cada gestor. Apuntabas, Francisco, que estamos en un momento de gran transformación. La historia no sirve de nada, pero siempre es útil también un poco para mirar hacia adelante. Históricamente la inflación y la subida de tipos de interés sí han sido positivos para este sector de mid y small caps. Bueno, yo sí, por comentar un poco nuestra posición, digamos que llevamos muchos años en una situación muy anómala, ¿no? Porque al final descontar los flujos futuros de una compañía con una tasa libre de riesgo negativa o en cero hace que muchas de las valoraciones actuales, Fernando, estén matemáticamente infladas, ¿no? No solamente porque el modelo de negocio haya corrido en precios, sino que matemáticamente la valoración te sale ya altísima, ¿no? Porque cuando el denominador es cero o negativo, te puedes ir hasta el infinito, ¿no? Entonces, nosotros sí creemos efectivamente que la normalización de una inflación moderada y una normalización de tipos de interés hacia un terreno por encima de cero, porque somos de la idea de que se van a mantener bajos muchísimo tiempo, pero es verdad que la normalización por encima de cero, la consecuencia que traerá, al menos en compañías en las que nosotros estamos posicionados, es una normalización también de esas valoraciones, ¿no? Y esto lo decimos porque nuestras compañías en este periodo, durante los últimos años, no han dejado de crecer en beneficios, ¿no? Entonces, claro, cuando tú tienes mayores beneficios y un denominador ya más normalizado, efectivamente la valoración debería tender a sincerarse, ¿no? Entonces, para nosotros no es una mala señal, estoy de acuerdo. A mí hay algo que no me termina de cuadrar, en el sentido de que vemos como la rentabilidad del Russell 2000, por ejemplo, en Estados Unidos, pues está prácticamente todos estos meses por encima de la del S&P 500. El índice Eurostoxx Small Companies aquí en Europa igual.
mejorando el comportamiento del Eurostoxx 50, por ejemplo. Sin embargo, aquí el IBEX 35, el Small Caps, está por debajo del IBEX 35. Luego también, si queréis, podemos entrar a debatir si las empresas que cotizan en el IBEX 35 son blue chips, compañías de gran capitalización, o podrían perfectamente adecuarse a ese rasgo, ¿no?, de mid y small caps. Pero, ¿qué es lo que no cuadra, Javier? ¿Por qué las pequeñas compañías, el índice al menos, en el que engloban las pequeñas compañías españolas, va por detrás del principal índice? Pues a mí la principal explicación que se me ocurre es básicamente un tema de composición. En el IBEX Small Caps, sobre todo en el IBEX Small, porque ya si te fijas en el IBEX Mid, está por lo menos igual o mejor que el IBEX que el IBEX 35 en lo que va de año. Es que prácticamente no tienes peso de bancos, que es un sector que con la inflación y las posibles subidas de tipos lo ha hecho relativamente bien en el año, y por el contrario, que en cambio sí que tiene mucho peso en el IBEX 35, y por el contrario tienes bastante peso de energías de compañías de energías renovables que han estado débiles en lo que va de año, mientras que en el IBEX pues prácticamente no tiene ningún peso. Yo creo que ahí, vamos, no nos preocupa en absoluto. Creo que es un tema de tener un poco más de perspectiva. Si por ejemplo, miramos desde que empezó la pandemia hasta hoy, bueno, pues el índice de Small Caps lo ha hecho muchísimo mejor que el IBEX 35, y el sector de energías renovables infinitamente mejor que las compañías de energías renovables que el de bancos. Y pensamos que a largo plazo, y está mostrado en un montón de gráficos que se pueden mirar, las small caps a largo plazo lo suelen hacer mejor que las compañías de gran capitalización. ¿Vosotros, Javier, creéis que los objetivos para reducir la contaminación, transformación energética en el caso de Europa son o podrían ser más ambiciosos? En este caso también los de los propios gobiernos, en el caso de España. Aunque bueno, toda esta política energética sí, se dirige desde Bruselas, claro. Sí. Lo primero, como bien dices, no depende solo de nosotros, y un impulso importante va a ser el que nos dé los fondos europeos, que yo creo que van a ayudar mucho a acelerar eso. A ver, cuando pensamos en el cambio climático y en la mejora medioambiental, si pudiese ser mañana, pues mucho mejor. Pero evidentemente hay que ser realistas, y yo valoro positivamente que en este caso Europa, creo que como región dentro del mundo, ha sido uno de los que más ha empujado estos movimientos y este giro hacia la ambiental y sobre todo energética, energías renovables, desde los acuerdos de París, y está por delante de muchas otras regiones a nivel mundial. Siempre se podrá hacer más. Yo lo que valoro positivamente es que en general, cada vez que hay una actualización, suele ser más ambiciosa que la que nos habían dado anteriormente, y que la pandemia no ha modificado eso. Yo creo que hay razones para ser positivos ahí. Yo estoy de acuerdo, Fernando, con Javier, porque Europa está jugando un rol, la verdad que bastante pionero en este sentido, desde hace ya mucho tiempo. Fíjate que ahora en marzo de este año se lanzó una normativa de armonización, que es la SFDR, ¿no? En donde a los gestores ya nos obligan a decir, oye, ¿en qué artículo estás? Si eres artículo 6, 8, 9... y en función de dónde te ubiques, pues el inversor final puede determinar qué tan comprometido estás con la aplicación explícita de criterios ESG, ¿no? Esa armonización creo que ha sido un paso importante para la transparencia de la industria en este sentido, en donde ya nosotros creemos que lo del ESG, la sostenibilidad, invertir con impacto, no es una tendencia ni una moda, sino que es algo que ya está completamente, digamos, en el ADN de nuestra industria. O sea, en pocos años veremos cómo prácticamente todos los gestores tendrán que ser parte de esto, y hemos visto que es un driver de rentabilidad futura, de control de riesgos. O sea, es todo ventaja, ¿no? Si se hace bien, evidentemente, porque si hay greenwashing, que es el famoso término, esto ya es otro tema que hay que tratar. Efectivamente hay que ser muy serios, hay que tener un compromiso muy
sí, muy comprometido, ¿no? Pero creo que Europa en este sentido está jugando un rol, como decía Javier, bastante importante en comparación con Asia. Bueno, principalmente en Asia se está haciendo poco, pero en comparación con Estados Unidos también, ¿no? Y eso es algo de resaltar. Sí, que las SG las voy a cambiar por el M&A, fusiones y adquisiciones. Vosotros, Javier, ¿qué importancia le dais a la hora de elegir una compañía o que esté incluida en determinado sector? El hecho precisamente de que haya mucho movimiento, haya mucha efervescencia, todas las empresas estén vigilando entre sí, haya interés por comprarse los unos a los otros. Bueno, nunca invertimos en una compañía porque hay una posibilidad de M&A. Es decir, nos tiene que gustar la compañía per se, como está, bien porque sea por crecimiento, bien porque tenga unos buenos márgenes operativos, bien por la generación de caja, bien por que tenga un balance saneado y con poca deuda. Y el M&A lo miramos como un plus, una que puede llegar. Y somos optimistas en ese sentido, es decir, siempre suele haber más operaciones de M&A en compañías de small caps que en compañías de big caps, y específicamente en el entorno actual, con mucha liquidez y en el que gradualmente pensamos que las incertidumbres van a ir bajando, creemos que se va a acelerar las posibilidades de M&A en small caps, sobre todo como en este caso posibles objetivos de adquisición. Y bueno, lo que va de año por lo menos ya hemos visto un par de operaciones de M&A en España en small caps, con la de Euskaltel y MásMóvil, y con SolarPack, en este caso en energías renovables, que nuevamente ha mostrado que sí que hay interés por el sector por parte de un fondo de infraestructuras. Francisco, ¿algo que añadir? Nosotros, bueno, por comentarte, Fernando, en ese sentido, fíjate, nosotros tenemos compañías, bueno, de toda Europa, ¿no? Invertimos mucho en nórdicos también, en países nórdicos, especialmente en Finlandia, Dinamarca, estos son los países que más pesan, ¿no? Suecia, sobre todo. Y nosotros nos encontramos con casos particulares en donde son compañías que inviertes en ellas cuando capitalizan 300, 400 millones de euros, son modelos de negocios, digamos que ya tienen un cierto track record. Nosotros no invertimos en seed capital, ni en capital privado, en private equity, ¿no? Sino que le damos un recorrido a la compañía. Dicho esto, os lo quería contar porque nuestras compañías generalmente, una modalidad de crecimiento que notamos en ellas es que hay un crecimiento orgánico que viene de la reinversión constante de esos beneficios y de esos flujos de caja en su propio crecimiento, en su internacionalización, en el desarrollo de su gama de productos. Pero hay una parte interesante que es la parte inorgánica, ¿no? Y muchas de nuestras compañías, a pesar de tener tamaños, digamos, 1.500 millones de capitalización bursátil, o a veces menos, ya empiezan a comprar brazos de competidores en Estados Unidos, en Asia, porque operan en nichos de mercado tan particulares. Antes hablaba de la tecnología médica o de la automatización de la industria o de la digitalización, industria 4.0, son segmentos que nos gustan en particular, porque ahí encontramos los modelos de negocios que siguen estas características y son compañías que se van expandiendo de esta forma. O sea, activamente nuestras compañías hacen operaciones de M&A a pesar de su tamaño todavía pequeño, ¿no? Y esto es posible debido a una reinversión constante de sus beneficios y no al pago de dividendos como quizás las grandes compañías están abocadas a hacer, ¿no? Antes comentaba al principio de este espacio que las correcciones pueden ser oportunidades de compra, pero evidentemente todos también hemos pasado, quien más, quien menos, por la experiencia de querer promediar cuando una de nuestras acciones empieza a caer y corremos el riesgo de quedarnos colgados de la brocha durante muchísimos años. No sé si a vosotros os está permitido promediar, Javier, o está completamente prohibido. Bueno, promediar no en el sentido de que nosotros no invertimos más en una compañía porque haya caído simplemente para que el precio medio de compra sea más bajo. Yo creo que la forma racional de hacer esto es otra. Es simplemente, si tú tienes una compañía porque crees que es una buena inversión y cae
en valoración y crees que no ha habido ningún cambio estructural en la compañía que cambie el valor y sea peor esa compañía después de ese hecho, pues evidentemente es una oportunidad de compra. Y si tus capacidades en el fondo te permiten invertir más en esa compañía sin poner en riesgo la diversificación del fondo, pues evidentemente deberías hacerlo. Si lo que ha ocurrido es que es un hecho que cambia el valor estructural de la compañía y realmente la caída está justificada y no ves claro el largo plazo, deberías hacer justo lo contrario y vender toda la posición. O sea que, desde luego, no promediar simplemente porque está más baja. Lo que hay que analizar es si la compañía sigue valiendo bastante más de lo que cotiza o no. Para terminar, me gustaría que me comentaseis, Francisco, si queréis que estamos tan solo atravesando un bache o creéis que vamos a sufrir un poco más este verano. Muchos interrogantes ahora mismo sobre la mesa, la ecuación. Nos pones en un compromiso, Fernando. No, pero mira, yo el comentario que quería hacer, una cosa muy rápida sobre el anterior aspecto, me parece muy interesante, el tema de promediar o no. Nosotros allí aplicamos una modalidad muy particular, porque es que nosotros no actuamos por target price, ¿no? Sino que cuando entramos en una compañía lo hacemos con un máximo de un 0,8, un 1% del fondo, y es el mismo éxito de la implementación de la estrategia de la compañía que se va ganando el peso en cartera. No importa que la compañía baje de precio, nosotros no compramos más, porque es el mismo éxito de la compañía, el crecimiento de su capitalización bursátil, de su precio, que se va ganando el peso en cartera, ¿no? Eso es un poco también una medida de control de riesgo que aplicamos, con lo cual nuestro top 10 o top 15 son los mejores modelos de negocio que han funcionado en los últimos años. Eso quería complementarlo. Luego, con lo que comentas del verano, de forma muy rápida y concreta, mi opinión. Generalmente el verano es un periodo de reflexión y muchas veces de algo más de volatilidad. Es verdad que este año, como tú decías antes, Fernando, es muy difícil leer el corto plazo, ¿no? Porque la volatilidad está allí y la incertidumbre sigue estando. Para nosotros seguimos siendo muy optimistas, a pesar de este repunte de la quinta ola, que parece ser transitorio porque las vacunas van mejorando y van colocándose de forma muy rápida. Eso queremos ser muy positivos y lo somos porque nos estamos focalizando en los fundamentales de las compañías que están allí, que están trabajando, que siguen creciendo, que siguen aportando valor a nuestra sociedad en su conjunto. Esas son las compañías en las que nosotros estamos invertidos, y son compañías que en el peor momento de la pandemia sus márgenes siguieron creciendo. Es verdad que en el lockdown general global sufrieron porque fue una situación global, pero quiero dejar un mensaje de positivismo y de tranquilidad, porque es verdad que cuando se piensa en small mid caps se piensa en volatilidad y que tienes que estar invertido durante mucho tiempo. Las small mid caps no son más volátiles en momentos normales de mercado. Son más volátiles en precio cuando hay una situación de iliquidez. Ahí sí, nosotros tendemos a sufrir un poco más que el mercado. Pero en situaciones normales de mercado, como la que hemos visto durante los últimos años, con algunas correcciones en 2011, en 2014, 2016, 2018 incluso, no fueron problemas de liquidez. Y las small caps lo han hecho muy bien en esas condiciones, con lo cual sigo pensando que deberían ser cada vez más parte estructural de una cartera de inversión con visión de largo plazo, y lanzar un mensaje positivo para los próximos meses, porque la economía se está reactivando y hay modelos de negocio preparados para la incertidumbre que estamos viviendo. Hay que mantenerse, desde luego, siempre fieles a nuestro estilo, fieles al plan. Eso no significa que no tengamos que ser también, por supuesto, flexibles y adaptarnos a las circunstancias. El mercado ya sabemos también que es cambiante. Gracias por este breve pero enriquecedor repaso por el sector de las mid y small caps. Francisco Rodríguez, Lombia Capital, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Adiós. Gracias, Fernando. Gracias, Javier. Hasta pronto. Javier Ruiz Capillas, cogestor de fondos small caps en Santander Asset Management. Doblemente gracias.
Cuídese mucho, que tenga mucho éxito con la gestión y con el fondo. Y hasta otra próxima ocasión. Muy buenos días. Muchísimas gracias, encantado de estar con vosotros y tener un feliz verano, ¿eh?